En este segundo vídeo de la unidad 4 vamos a introducir los datos de la vivienda a certificar. Para ello vamos a recordar este plano, que era el de la vivienda que íbamos a certificar. También vamos a tener en cuenta el análisis de la envolvente térmica. Nuestros muros exteriores estaban compuestos de enlucido de yeso, tabicón hueco, aislamiento de lana mineral, cámara de aire, tabicón hueco y enlucido de yeso. Y estos datos van a ser los que tengamos que introducir en nuestro programa de cálculo. Una vez que hemos refrescado estos datos, debemos introducir cada uno de los elementos que componen nuestras fachadas. Sería recomendable que para facilitar la introducción de estos datos, nuestros alumnos tuviesen delante una imagen del plano con el que estamos trabajando. Lo primero que vamos a introducir va a ser los muros de fachada. Teníamos un muro de fachada suroeste, en el que bien podemos introducir la superficie, sin embargo será mucho más fácil introducir su longitud y su altura. La longitud será 7,34, que puede ser medida en el plano con el que estábamos trabajando, y la altura la habíamos determinado en los datos generales, que era 2,48. Por tanto, ya nos aparece la superficie. Seleccionamos la orientación, que será orientación suroeste, y lo añadimos. Siguiente muro que debemos añadir, el de la fachada noroeste. Medimos su longitud, que en este caso se corresponde con 5,29, modifico la orientación a noroeste y añado. Después debería añadir los muros de medianería, que serán los que se correspondan con el edificio colindante y con otras zonas comunes de nuestro edificio. En este caso vamos a tener un muro de medianería 1 con una altura de 2,48 y una longitud de 18,05. Asimismo tendremos un muro de medianería 2, que será el que se comparta con zonas comunes, cuya longitud es 12,52. Todos estos datos podemos obtenerlos de nuestro plano. Además, tenemos que tener en cuenta que el muro de medianería de zonas colindantes dentro de un mismo edificio tendrá una tabiquería de tipo ligero. Una vez que tengo todos los elementos definidos, vuelvo a muro de fachada suroeste. Dentro de esta pestaña vamos a tener distintos factores que podemos seleccionar. Hemos seleccionado el tipo de muro con sus dimensiones, con su zona, con su orientación y podríamos también incluir un patrón de sombra. Para saber cómo introducir el patrón de sombras, podemos visualizar los vídeos correspondientes a la unidad 2 del presente módulo. El siguiente paso que debemos definir son los parámetros característicos del cerramiento. Aquí se abre un menú desplegable que nos va a dar tres opciones: conocidas, estimadas y por defecto. Normalmente, cuando trabajemos con un edificio ya construido, debemos utilizar el parámetro de estimadas, ya que rara vez vamos a conocer los valores de conductividad térmica de los distintos materiales. Sin embargo, como este es un ejercicio pensado para nuestro alumnado, vamos a señalar conocidas. Podríamos introducir la transmitancia térmica de manera manual, así como la masa. De aquí también se podía hacer un ejercicio en base a la unidad 1 del presente módulo de análisis de aislamientos. Sin embargo, nosotros lo vamos a hacer con la librería de cerramientos. Para ello, podemos clicar sobre este icono y se nos va a abrir un nuevo cuadro. Aquí introduciremos los datos que nos facilitaba nuestro enunciado. Lo primero que voy a hacer es establecer un nombre, que se va a llamar fachada ejemplo. Ahora debo añadir desde el exterior hacia el interior los materiales de los que estaba compuesto mi fachada. Si no lo recordáis, podéis parar el vídeo y volveros al principio, donde se encontraba la diapositiva con estos valores fijados. Una vez que hemos refrescado ese conocimiento, debemos introducir cada uno de los materiales que formaban nuestra fachada. Para ello, aquí vemos una amplia variedad de elementos que constituyen fachadas. Nuestra fachada estaba compuesta por enlucido de yeso, tabicón hueco doble, aislamiento, cámara de aire, tabicón y enlucido de yeso. Y debemos introducir uno a uno cada uno de nuestros materiales.
Una vez que hemos introducido todos nuestros materiales con las características que aparecían en nuestro enunciado y hemos modificado su espesor, debemos cargarlo a nuestro proyecto. Una vez que lo tengamos, aparecerá cerramiento del proyecto y aparece fachada de ejemplo, que es el que acabo de elaborar. Cierro esta pestaña. Ahora ya me va a dejar seleccionar la fachada que acabo de cargar según los datos de partida de nuestro enunciado y la añado. En el muro de fachada noroeste realizaría lo mismo. Con todos los muros ya definidos, ahora procederé a introducir los huecos, es decir, las ventanas. Cuando abrimos la pestaña Hueco lucernario vamos a tener diferentes elementos, por ello es tan interesante la tabla que veíamos en el primer vídeo y que mostraré a continuación. En ella definíamos cada uno de nuestros elementos con una nomenclatura, que será la que tengamos que añadir en el programa, así como el material de acabado y las dimensiones. También tenemos la superficie de ventilación y la superficie de iluminación. Comenzaré definiendo los huecos de la fachada noroeste. Para ello introduciré exactamente la misma nomenclatura que utilicé en mi plano. A modo de ejemplo voy a hacer una de ellas. Cuando en nuestra vivienda se repitan ventanas con la misma dimensión, podemos utilizar el factor multiplicador. Aquí introduciremos las unidades de ventana que sean necesarias en esa fachada. A continuación nos pide los parámetros característicos del hueco. Normalmente los estimaremos, a no ser que el cliente guarde las características técnicas de las ventanas. En este caso nos dice que es aluminio. Por lo tanto, vamos a poner que es metálico con rotura de puente térmico, ya que consideramos que son unas ventanas bastante modernas. En cuanto a la permeabilidad del hueco y la absorbilidad del marco, vamos a dejar este valor en poco estanco y vamos a abrirlo para seleccionar el color de nuestra carpintería. En este caso era verde. También podría introducir dispositivos de protección solar, es decir, que si existiesen algún brise-soleil o algún elemento que redujese la radiación en nuestra ventana, y también podría añadir el patrón de sombras. Una vez que tengo todos los datos rellenados, procederé ahora a repetir esta operación con el resto de huecos que forman parte de nuestros cerramientos. Una vez que ya tengo todas las ventanas y todas las puertas exteriores correspondientes tanto al muro de la fachada norte como al muro de la fachada suroeste, voy a tener en cuenta otro elemento, que son los puentes térmicos. Un puente térmico es una zona puntual o lineal de la envolvente del edificio en la que se transmite más fácilmente el calor que en las zonas aledañas, debido a una variación de la resistencia térmica. Los puentes térmicos también se pueden definir de manera manual. Podemos entrar en este apartado, podemos darle el nombre, seleccionar el tipo de puente térmico, pilares, alféizar, fachada con forjado, seleccionar el cerramiento al que está asociado, definir la transmitancia térmica lineal y la longitud. ¿Cuándo va a ser interesante configurar los puentes térmicos de manera manual? Bueno, pues cuando estemos trabajando con edificios de un consumo casi nulo, ya que el valor de la transmitancia térmica lineal no debe superar un valor de 0,01 vatio partido de metro por Kelvin. En nuestro caso vamos a calcularlos por defecto. Sin embargo, tenemos que revisar que tengamos todos los elementos que marca el programa. Como vemos, en este caso, nosotros no tenemos encuentro de fachada con cubierta. Y tampoco vamos a tener encuentro de fachada con solera, ya que solamente estamos calculando una vivienda entre plantas. Una vez que lo tenemos, cargo los elementos. Cuando ya tengo definidos los muros, los huecos y los puentes térmicos, podré pasar al apartado Instalaciones. Eso lo veremos en el siguiente vídeo de esta unidad. Nos vemos pronto.